Imagínense, a sus 62 años, después de toda una vida de trabajo y sacrificios, se encuentra arrojado a la calle como un objeto sin valor, humillado por su propio hijo, reducido a recolectar latas para sobrevivir. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Hasta que un día, cuando ya no tenía nada que perder, un extraño se cruzó en mi camino con una revelación que lo cambiaría todo. Pero primero dime, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? ¿Cuántos años tiene? Emprendamos este viaje juntos. Salí del foro de Moscú como quien deja una estela, arrastrando los pies, con el peso del mundo sobre mis hombros, sin creer que esto me estaba pasando a mí. Mi hijo Mikhail, su esposa Lidia y un grupo de abogados despiadados me acababan de arrebatar todo. Cada palabra que dijo en la sala todavía resonaba en mi cabeza, fría como un cuchillo: no mereces nada. Eres solo una vieja egoísta que no sabe cómo vivir. Su voz, calculada, ensayada, no tenía rastro del niño que crié. Lidia, a un lado, se cruzó de brazos con una sonrisa irónica que me hizo estremecer. El juez ni siquiera me miró a los ojos cuando firmó los papeles. Ellos ganaron. Perdí la casa donde crié a mi hijo, los ahorros de 30 años de trabajo, incluso la cuenta de ahorros que guardé para mis últimos días. Salí de allí sin dirección, sin llaves, sin nadie esperándome. Caminé durante horas con mi maltrecho bolso al hombro, y cada paso era como si enterrara un poco más de la mujer que una vez fui, Arlova, 62 años, viuda, madre. Ahora nadie. La primera noche dormí en un banco del parque no por elección propia, sino porque no tenía a dónde ir. Pasaron 6 semanas. Y allí estaba yo, temprano en la mañana, agazapado detrás de un contenedor oscuro, separando latas de aluminio y plástico para venderlas en el depósito de chatarra. Me temblaban las manos, no sabía si era por el frío húmedo de la mañana, por el hambre que había durado 3 días o por la vergüenza. Cada vez que alguien pasaba y miraba hacia otro lado, sentía como si me quemaran viva. Llevaba semanas usando la misma ropa, el olor a moho, a calle, a derrota, lo impregnaba todo. Por la noche me apoyaba en la abertura de un edificio abandonado cerca de la plaza central. ¡Qué cruel ironía! Allí llevé al pequeño Mikhail a alimentar a las palomas. Ahora dormía a 2 cuadras de la casa que era mía, de la casa que él me robó. A veces me preguntaba, ¿cómo llegamos a este punto? Como el niño que acuné en mis brazos cuando estaba enfermo, que besó sus heridas al caer, ¿se convirtió en este monstruo capaz de abandonar a su propia madre en la cuneta? Pero, ¿cuál era el punto de preguntar? La realidad era esta: recogía basura para comprar media barra de pan. Caminó lentamente hacia el contenedor de reciclaje, las suelas de sus zapatos se deshacían y su bastón le dolía a cada paso. El hombre del mostrador ni siquiera levantó la vista, contó las latas en silencio, arrojó algunas monedas en mi dirección y le hizo una señal a la siguiente persona. Ni gracias ni hasta luego. Para él, yo era solo otra anciana con bolsas de basura, invisible. En el supermercado de al lado compré media barra de pan. El asistente me miró con lástima, pero no dijo nada. Envolvió el pan en una bolsa fina y salí lo más rápido que pude, sin soportar esa mirada. Me senté en el mismo banco de la plaza y comí despacio, migaja a migaja, porque no sabía cuándo volvería a comer. El sol empezaba a ponerse y la plaza se iba llenando de gente, familias que regresaban del trabajo, parejas cogidas de la mano, niños corriendo. Todos tenían un lugar a donde ir. Excepto yo. Cerré los ojos y traté de recordar cómo era despertarme en mi cama, preparar café en mi cocina, sentarme en mi sala a mirar televisión. Pero esos recuerdos dolían más que el hambre, porque ya no eran míos. Ahora era Mikhail quien dormía en mi cama, tomaba café en mi cocina y vivía la vida que yo construía con sudor. ¿Y yo? Yo estaba allí. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Un hombre se detuvo frente a mí, traje impecable, maletín de cuero, mirada atenta. No fue lástima ni disgusto lo que vi en sus ojos. Fue algo diferente, casi como un reconocimiento. Lo siento, dijo, su voz firme pero gentil. ¿Eres Arlova? Mi corazón se detuvo. En 6 semanas nadie me había llamado por mi nombre. Nadie me había mirado realmente. Sacudí la cabeza sin palabras. Mi nombre es Daniil Volkov. Soy abogado. Y te he estado observando durante 3 semanas. Abrió la carpeta, sacó un sobre blanco cerrado y se lo entregó como si fuera un objeto frágil y precioso.
Tu hermano falleció hace 2 meses, dijo en voz baja. Te lo dejó todo. Una mansión en las afueras de Moscú, valorada en unos 40 millones de rublos y una fortuna de unos 250 millones. El mundo se detuvo. No podía respirar. Las palabras se mezclaron en mi cabeza. Mark, mi hermano pequeño, con quien no había hablado en 15 años, que se fue y nunca regresó. Pero hay una condición, continuó Dani, su voz ahora más seria. Una condición muy específica. Y créanme, lo cambiará todo. Me temblaron las manos cuando recogí el sobre. La abrí lentamente con miedo, con una esperanza que había enterrado hacía mucho tiempo. Dentro, una carta. El trazo era inconfundible, la pendiente de las letras, la línea firme, era la letra de Mark. Me enderecé y sentí que algo cálido y olvidado corría por mis venas. Y cuando comencé a leer, algo que parecía muerto dentro de mí dio señales de vida. Mi vida siempre fue sencilla, sin lujos, pero era mía. Una casa modesta, pagada con años de trabajo honesto, paso a paso. Éramos 3 los que vivíamos allí, yo, mi marido David y nuestro hijo Mikhail. La muerte de David fue repentina, Mikhail tenía solo 8 años. Después, éramos solo nosotros 2. Trabajé durante 25 años como secretaria en una oficina de contabilidad. Ganaba poco, pero era suficiente para vivir. Sabía cómo estirar cada dólar, contar cada centavo. En esa casa, Mikhail dio sus primeros pasos, celebró cumpleaños, estudió para los exámenes. Lo vi crecer y me llené de orgullo. Era un buen chico, atento, responsable. O al menos eso pensaba. Quizás una madre solo ve lo que quiere ver. Cuando Mikhail cumplió 30 años, apareció Lidia. La llevaba de la mano, elegante, segura de sí misma, vestida con ropa que costaba más que mi salario mensual. Intenté ser amable. Después de todo, mi hijo estaba feliz. ¿Qué más importaba? Pero Lidia empezó a cambiar el ambiente en la casa, poco a poco. Primero fueron los comentarios sutiles. ¿Tiene sentido una casa tan antigua, tía Sergeyevna? Mikhail se preocupa por tu economía. A tu edad deberías descansar, no estresarte. Al principio creí que era cuidado. Ingenuo de mi parte. Un año después se casaron. La fiesta era pequeña y el salón estaba alquilado. Pagué la mitad. Mikhail me miró como un niño y dijo, «Mamá, solo por esta vez te lo devolveré». Por supuesto que no lo devolvió. En ese momento no me importó. Después de la boda, las cosas se aceleraron. Lidia insistió, «Los jóvenes necesitan su espacio, ¿no crees? Tienes 3 habitaciones y solo usas una. ¿Qué tal si vendes la casa? Te compramos un departamento chiquito, mucho más pequeño, sin trabajo». Me negué. Esa casa era todo lo que quedaba de mi vida con David. Eran mis paredes, mis años, mis recuerdos. Cambiaron de estrategia. Más sutil, más peligroso. «Mamá, necesitamos organizar tus documentos». ¿Y si te enfermas? Un poder sería solo para protegerte, para encargarte de todo. Las palabras fueron dulces, convincentes. Casi me rendí. Casi. Pero algo dentro de mí gritó, «Espera. Pide tiempo». Vi que la sonrisa de Lidia se convertía en una mueca de ira apenas disimulada. Debajo de la máscara, solo había pura codicia. No se dieron por vencidos. Semanas de presión, hasta el día en que Mikhail apareció con 3 hombres de traje. «Son abogados», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Tu nuevo hogar durante los próximos 90 días», dijo Daniil, señalando la escalera de madera oscura, pulida hasta que brilla como un espejo. Los escalones no crujieron. No había astillas en los pasamanos ni polvo en las esquinas. Todo allí era suave, perfecto, extraño. Subí lentamente contando los escalones como si cada uno fuera un respiro que no estaba seguro de merecer. Arriba el pasillo se extendía en silencio, iluminado por lámparas amarillas, demasiado calurosas para un lugar que olía a contratos y secretos. Puertas cerradas numeradas con placas metálicas. 1, suite principal. 2, gabinete. 3, archivo. La 4ª puerta no tenía nombre. Daniil se detuvo frente a ella, pero no la abrió. «Aquí están los documentos que reunió tu hermano», señaló al tercero. «Todo lo que necesitas está dentro».
Testimonios, grabaciones, copias de transacciones y sus firmas, Milena Sergeyevna. Los que no leíste. Sentí el peso de las llaves en la palma de mi mano, como si cada una fuera una acusación. Tú firmaste. Confiaste. Te caíste. Pero ahora, por primera vez en meses, tenía algo más que una lata aplastada y el eco de mi propia respiración en la oscuridad. ¿Qué pasa si no encuentro suficiente? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. La ley no perdona a los distraídos. Daniil no sonrió. No era necesario. Tu hermano ya lo encontró. Solo necesitas usarlo. Giró el pomo de la puerta del archivador y dio un paso atrás, como si abriera la jaula de un animal herido. En el interior, los estantes de metal brillaban bajo luces frías. Carpetas etiquetadas con fechas, nombres, valores. Traspaso de casa. Poder médico. Donación de fondos de jubilación. Mi letra tiembla en cada página, junto a la impecable firma de Mikhail, siempre testigo, siempre beneficiario. Tomé la primera carpeta. El papel era grueso y caro. De esos que no se rompen cuando lo aprietas demasiado. 9 semanas, murmuré. 9 semanas para demostrar que todavía eres dueño de tu vida. Miré el paquete roto que todavía llevaba, escondido detrás de mi espalda. Las latas golpeaban unas contra otras, un sonido sordo, como el de un reloj que marca el tiempo que había perdido. Lo dejé caer al suelo. El ruido resonó por el pasillo vacío. Daniil no hizo comentarios. Sabía que algunas cosas no necesitan palabras. Las oficinas están equipadas, prosiguió señalando la segunda puerta. Computadora, escáner, línea directa con los abogados que contrató tu hermano. Están esperando tu señal. ¿Y la cuarta puerta? Pregunté señalando al único que no tenía matrícula. Dudó. Por primera vez vi una grieta en la máscara profesional. La habitación de Marcos. No ha sido tocado desde, se tragó el resto. Sus cosas siguen ahí. Ropa. Libros. Una botella de whisky que nunca abrió. Mi hermano. El hombre que se fue sin despedirse, que me dejó sola con los lobos, pero que al final extendió una mano sobre la tumba. Él lo sabía, susurré. Sabía que Mikhail haría eso. Daniel asintió. Y te dejó elegir. De nuevo. Cerré los dedos alrededor del tirador del archivador. El metal estaba frío, pero mi piel ardía. Entonces será mejor que empiece. Él no se movió. Esperaba algo. Una pregunta, un lamento, un último momento de debilidad. En lugar de eso, abrí la carpeta y hojeé los documentos con dedos que ya no temblaban. Necesito café, dijo secamente. Mucho café. Daniil casi sonrió. Casi. La cocina está equipada. Y hay un número en la libreta al lado del teléfono. Para cualquier cosa. Recibí el mensaje. Cualquier cosa incluía el pánico a las 3 de la mañana, la tentación de rendirme o la necesidad de escuchar una voz distinta a la mía, resonando entre aquellas paredes demasiado perfectas. Gracias, respondí, aunque agradecer no fue suficiente para un hombre que lleva en sus manos la esperanza de otro, como quien sostiene un vaso de cristal a punto de romperse. Se giró para irse, pero se detuvo en las escaleras. Ah, y Milena Sergeyevna. El tono era ligero, casi casual. Las cámaras de seguridad están apagadas. Por ahora. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Porque mi hermano, aunque estaba muerto, todavía confiaba en mí. Y porque por primera vez en años, yo también. El pasillo se alargaba, con puertas a ambos lados. Al fondo, una habitación amplia, con ventanas que daban al jardín. Una mesa pesada de madera oscura, estantes con carpetas organizadas, una lámpara de mesa con pantalla verde musgo. Y en la pared, incrustada como una discreta cicatriz, una caja fuerte de acero. Daniel sacó otro sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Estaba sellado y en su interior, como explicó en voz baja y precisa de quien maneja secretos, estaba la combinación. En el interior, todo lo que reunieron los detectives privados, documentos, grabaciones, fotografías. Todo lo que necesitas para entender cómo eran realmente las cosas. Sostuve el sobre entre mis dedos, sintiendo el papel frío pegarse a mi piel como una promesa peligrosa.
Abrirlo sería revivirlo. No abrir significaría permanecer solo medio vivo, una sombra sentada en la plaza, ahora con un techo sobre su cabeza. Presioné mis dedos contra los bordes, como si estuviera sosteniendo una taza de té hirviendo, sin soltarla ni llevarla a mis labios. ¿Cuándo empiezo? Pregunté sin levantar la vista. Cuando estés listo. Su voz era profesional, pero con una suavidad que no correspondía con el peso de la misma. El plazo es de 90 días. Empieza a correr mañana. Hoy descansa. Para la humanidad. Tomar una ducha. Come algo que no provenga de una bolsa aplastada. Duerme en una cama que no sea un banco de parque. Revisó los detalles con eficiencia, la casa estaba en buen estado, la señora de la limpieza venía 2 veces por semana, el jardinero seguía un horario. La cocina estaba equipada. Si necesitas un cocinero, simplemente llama. Ya estaba todo pagado, lo que quedaba. Un gracias subió a mi garganta, pero se ahogó antes de salir. La palabra me pareció extraña, pegajosa, como si ya no perteneciera a mi vocabulario. Daniel entendió sin que yo hablara. Deslizó una tarjeta sobre la mesa, con el número escrito a mano. Regresaré pasado mañana. Veremos cómo van las cosas. Su mirada se dirigió a la puerta, pero vaciló en el umbral. Hay una cosa más. Mi cuerpo tenso ya lo sintió. Tu hijo sabe lo del testamento. Hace 3 días presentó una demanda para impugnarlo. Alega que Mark no estaba en su sano juicio, que actuó bajo la influencia del alcohol. Hizo una pausa, como sopesando cada sílaba. Los documentos son sólidos. 3 abogados, informe médico de salud. Pero eso no lo detendrá. Y no sería sorprendente que apareciera aquí. Dentro de poco. Una hoja de hielo se deslizó por mi columna, desde mis omóplatos hasta mi cintura. Aquí. En este lugar donde mi hermano ordenaba sus libros, donde su mano trazaba las letras de las notas que yo guardaba como reliquias debajo de mi ropa sucia. Me senté a la mesa, coloqué el sobre a mi lado y miré las vetas de la madera, como si fueran un camino de migas. Si siguiera esas líneas con mi dedo, me harían retroceder. No lo lograré, me escapé, demasiado brutal para ser mentira. No soporto mirarlo a los ojos. Ahora no. Usted no está solo. La voz de Daniel cortó el aire como una cuchilla afilada, pero sin crueldad. Ahora nos tienes a nosotros. Abogados. Y sobre todo sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa, pero casi, hay algo que no tiene. ¿Qué? Dignidad. Y la verdad. Se fue y la casa quedó tan grande y silenciosa como una catedral en un día laborable. Subí las escaleras lentamente observando cada habitación, camas hechas, armarios vacíos, todo listo como si estuviera esperando invitados que nunca llegaron. Al final del pasillo elegí la habitación con ventanas al jardín, grande, luminosa, con cortinas que filtraban la luz sin asfixiarla. El baño tenía calefacción por suelo radiante, un gran espejo, una ducha de cristal transparente y toallas blancas dobladas en perfectos rectángulos. Me quité esa ropa, esa que olía a calle, a humedad, a aliento entrecortado durante las noches de insomnio, y la colgué en el borde de la canasta como si fuera la piel de una vida que ya no me servía. Abrí la ducha. El agua caliente me envolvió con tanta fuerza que al principio no entendí por qué me ardían los ojos. Entonces me di cuenta, eran lágrimas. No aquellos que salían en forma de sollozos roncos, sino un llanto largo y constante, como agua corriendo por el desagüe. Para todo a la vez. Durante las 6 semanas sin nombre. Por firmar sin leer. Por Marcos. Por haberme ido en silencio y ahora, de repente, regresarme a la fuerza, con una nota y unas palabras que dolían como un puñetazo en el pecho. Me lavé el pelo 3 veces, me froté la piel hasta que se puso roja, como si pudiera borrar las marcas de otras manos. Cuando cerré la ducha, el silencio era tan denso que oí mi propia respiración y por primera vez en meses, sonaba como si alguien todavía estuviera dentro de un cuerpo, no tirado sobre una piedra fría. Me envolví el cuerpo con una toalla y bajé a la cocina. En la nevera, pan, queso, fruta, jamón. Preparé un sándwich enorme y lo devoré de pie, como si la comida pudiera escaparse en cualquier momento. Y fue allí, entre un bocado y otro, que algo dentro de mí, no lujo, no generosidad, sino normalidad, se relajó.
Puse unas cuantas rodajas de manzana más en el plato, bebí un vaso de agua y, de repente, me reí suavemente sin sonido. Al cabo de 6 semanas, había olvidado lo que se sentía al querer agua. Regresé a la habitación, me acosté. El colchón no era muy liso, las sábanas olían a nada, la almohada no olía a moho. Me quedé dormido. No caí en un pozo, no me desmayé de cansancio. Durmió. Como una persona común y corriente con las ventanas cerradas, las luces apagadas, sin calcular dónde esconder el bolso ni a qué hora despertarse para no ser visto. Una vez me desperté sobresaltado por el silencio. No era el silencio de la calle, ese que palpitaba con cada ruido sospechoso. Era un silencio diferente, como una manta que se posa sobre tus hombros y ya no se mueve. Me volví hacia un lado y pensé en el sobre. En las 6 figuras escritas a mano por Mark. En lo que no era solo un código, sino una puerta. Y sabía que las puertas no siempre conducían a la salvación. A veces simplemente conducían a la verdad. Y sin ella, sin embargo, no había salida. Por la mañana el sol me encontró acostado, mirando las partículas de polvo bailar en el haz de luz que atravesaba la habitación. Por primera vez en años, lo que dolía no era la columna vertebral contra la piedra, sino los músculos, a quienes finalmente se les permitió soltarse. En la cocina preparé café. El olor se extendió como un suspiro a través de las paredes, como si la casa estuviera demostrando su propia solidez. Bebí poco a poco, despacio, porque podía. Luego tomé el sobre. Lo coloqué en la palma de mi mano y permanecí allí por un minuto, como quien pone la mano en una puerta que tiene miedo de abrir. En la oficina, me senté a la mesa y deslicé la cuchilla del cortador de papel a lo largo del borde del sello. El papel chirrió, ligero. En el centro del sobre blanco 6 números dibujados con la letra precisa de Mark, incluso cuando tenía prisa, escribía así, como si cada letra fuera un juramento. Pasé los dedos por los números como una cicatriz que ya no duele, pero insiste en recordar. ¿Y luego? Pregunté en voz alta, solo para romper el silencio. Vamos. Me levanté y me acerqué a la caja fuerte. El metal estaba frío al tacto. Recordé las palabras de Daniel, probablemente aparecerá aquí. Dentro de poco. Algo se apretó en mi pecho, pero no era miedo. Fue claridad. Si viene, no seré el mismo. Respiré hondo como quien se prepara para bucear, y presioné el primer número. Y fue en ese preciso momento, en el espeso silencio de la casa, que escuché un clic seco. No en la caja fuerte. Dentro de mí. Mañana, esos 6 números encajarán en el orden correcto. Y mañana, por primera vez en mucho tiempo, miraré la verdad directamente a los ojos. La risa de Mikhail fue un espasmo vacío, como el chasquido de una ramita seca bajo el peso de la nieve. Se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa pulida, un gesto que debería transmitir control, pero que solo reveló el temblor en los bordes. Los abogados, antes tan confiados, ahora intercambiaron miradas como jugadores de póker que descubren, demasiado tarde, que la mesa estaba marcada desde el principio. Delirios de heredera ambiciosa, murmuró uno de ellos, ajustándose la corbata con dedos que no lograban disimular su prisa. Estas pruebas no resistirán el análisis técnico. Cualquier juez, dijo Clara, deslizando un documento sobre la mesa como una cuchilla entre las costillas, verá aquí la firma de 3 peritos independientes que dan fe de la autenticidad de las grabaciones. Y este golpeó con su bolígrafo el sello notarial, es el informe psicológico de la señora Sergeevna, firmado un mes antes de su muerte. En él describe con fechas y nombres exactamente lo que escuchamos ahora. En detalle. El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortarlo con el cuchillo que Mikhail usó para apuñalarme por la espalda. Tragó con fuerza, la nuez de Adán subía y bajaba como un peso en un pozo sin fondo. Los ojos, antes fríos como el acero, ahora parpadeaban demasiado rápido, buscando una salida donde no había puertas. No tienes coraje, dijo finalmente con la voz ronca de quien ya sabe que ha perdido, pero aún se aferra a los pedazos. ¿Ir a la policía? ¿Arrastrar el apellido por el barro? Tu madre odiaría eso. Sonreí. Ni una sonrisa de victoria, son baratas y efímeras. Era la sonrisa de alguien que por primera vez en años sentía tierra firme bajo sus pies. Mi madre, respondí lentamente como si le explicara algo obvio a un niño,
odiaba las mentiras. Y odiaba, sobre todo, ver a sus hijos convertirse en algo que no reconocía. Señalé las carpetas esparcidas sobre la mesa, cada una de las cuales era un ladrillo en la pared que había reconstruido. Ella me dejó esto aquí no por casualidad. Ella lo sabía. Mikhail abrió la boca y la cerró. Los abogados susurraban ahora, con voces apagadas como ratas en un sótano. Uno de ellos hojeó los documentos con dedos temblorosos, deteniéndose en una página donde las cifras saltaban como acusaciones: 2,5 millones. Deudas. Presión. El nombre de Mikhail estampado en los extractos bancarios como una mancha de tinta que nunca se quita. ¿Y si digo que no? Lo desafió, pero la pregunta sonó como un gemido. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes y agudos como cristales rotos. Así que mañana por la mañana, antes de que el sol caliente esas ventanas, la oficina del fiscal del distrito recibirá un expediente completo. Fraude. Coacción. Malversación de recursos por parte de una anciana bajo tutela. Hizo una pausa estratégica, dejando que el peso de las palabras se calmara. Y lo más interesante, Mikhail Ivanovich. Las leyes de protección de las personas mayores son como apuntar a un misil. Lo necesitas. Destructivo. Conoces bien el artículo 159.4 del Código Penal, ¿no? Fraude cometido contra una persona mayor o discapacitada. La pena comienza a los 5 años. No hay derecho a fianza. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Los hombros, anteriormente levantados como los de un general, se inclinaron ligeramente. Aún no era una derrota, fue el momento exacto en que la armadura comenzó a resquebrajarse. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar?, murmuró con los dedos ahora inmóviles sobre la mesa. Hasta el final de esta reunión, respondí, empujándole un papel en blanco y un bolígrafo. Porque mira, Mikhail, no estás eligiendo entre sí o no. Estás eligiendo entre una salida limpia, o una caída que resonará en los tribunales durante años. Y esta vez agregué bajando la voz para que solo él pudiera escuchar, no habrá nadie que tome tu mano cuando caigas al suelo. Los segundos transcurrieron como melaza. Luego con un movimiento brusco apartó el papel. La pluma crujió al tachar las primeras letras, no un nombre, no una excusa, sino el comienzo de una confesión que, línea tras línea, unía los pedazos de lo que había roto. A mi lado, Daniil se cruzó de brazos. Clara estaba anotando algo en su libreta, su expresión impasible, pero sus ojos brillaban con la fría satisfacción de quien ve cómo la justicia toma forma. ¿Y yo? Me limité a observar cómo las letras se multiplicaban en el papel, una tras otra, como semillas sembradas en una tierra finalmente libre de malezas. Cuando Mikhail terminó, empujó el documento hacia el centro de la mesa como si estuviera ardiendo. Él no me miró. No pidió perdón. Pero eso no importó. Ahora, dijo Clara, recogiendo las hojas con eficacia quirúrgica, discutamos los plazos para la devolución de los bienes. Y los términos de la declaración pública. Mikhail asintió con los labios apretados formando una fina línea. Los abogados, antes tan locuaces, ahora simplemente asentían en silencio, como sombras de un hombre que ya no tenía voz. Me levanté y me alisé los pliegues del vestido con gestos lentos y pausados. Antes de irme, me detuve junto a la silla de Mikhail. No levantó la vista, pero sintió el peso de mi mirada como una cuchilla en la nuca. Una cosa, dije en voz tan baja que solo él la escuchó. Cuando salgas de aquí, llévate esto. Saqué del bolsillo el reloj de pulsera de mi madre, el mismo que él había olvidado, en su última visita, cuando todavía pensaba que podía llevárselo todo. Lo coloqué sobre la mesa, junto a su firma reciente. Ella quería que tú lo tuvieras. Para recordar. Y luego salí de la sala, sin mirar atrás, mientras los ecos de aquellas cifras: 2,5 millones, 5 años, artículo 159.4 todavía danzaban en el aire como fantasmas finalmente liberados. El abogado de la izquierda interrumpió con un tono formal, seco como un martillo sobre un membrete. Nuestro cliente no firmará ninguna confesión. Miré a mi hijo sin prisas, sin odio. No te corresponde a ti decidir, respondí, y cada sílaba pesaba como una frase. Depende de él. Mikhail dejó caer los hombros, como si las palabras lo estuvieran empujando hacia abajo.
Los dedos, antes inquietos sobre la mesa, ahora descansaban inertes, demasiado grandes para el cuerpo que parecían sostener. Miró a Cristal, luego a Daniil y finalmente a mí, y luego se encerró en sí mismo, como si se encerrara en una habitación sin ventanas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar profundo. 72 horas. Daniil no dudó. 3 días. Exactamente. Después de eso, la tía Liudia continúa con el plan original. Natariel anotaba todo con precisión quirúrgica, el crujido de los papeles, el clic del bolígrafo al marcar la fecha y la hora. Me levanté. Liudia Mitulova me miró a los ojos, afilada como una espada, rápida como un golpe, antes de darse la vuelta. Los abogados recogieron sus expedientes en silencio, como banderas plegadas después de una batalla. Mikhail dio medio paso, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, ahogado por el peso de lo que ya había dicho. El motor del coche rugió, tragándose el resto. La casa volvió a ser mía. Me senté en el borde de la silla y me di cuenta, con sorpresa, de que no estaba temblando. Sobre la mesa, la carpeta marrón descansaba inmóvil, como un animal que finalmente hubiera dejado de luchar. En el centro, mi artículo de ayer: no es venganza. Es justicia. Le di la vuelta y escribí en el reverso con letras firmes: fecha límite. Viernes 10. El móvil parpadeó. Un correo electrónico de los abogados de Kyle. Hemos recibido los materiales. Nos pondremos en contacto. Apagué el sonido, me levanté y caminé hacia el jardín. Me senté en el banco de madera junto a Comka, el perro, que apoyó la cabeza en mis rodillas sin preguntarme. El viento movía las hojas, ligeramente, como avisando de que algo se avecinaba. La quietud era densa, viva, como solo existe antes de una tormenta. Y dentro de mí, claro y fuerte como un reloj, empezó la cuenta: 72 horas. 3 días que se estiraron como goma, elásticos y asfixiantes. Caminé por la casa como un soldado en una trinchera antes de un ataque, la cocina por la mañana, con la taza de café enfriándose entre mis dedos, la ventana de la tarde, donde el sol brillaba sin calentar, la oficina de noche con ese papel sobre la mesa, la justicia y la sombra de las letras alargadas en la pared. Daniil llamaba todos los días: ¿alguna novedad? Silencio. El silencio era un animal pesado, sentado sobre mi pecho. 72 horas, poco para ellos, una eternidad para mí. Al tercer día, después del almuerzo, el teléfono vibró en mi mano. Mensaje de Daniil: envíe un correo electrónico a los abogados de Kyle. Piden una reunión personal. No hay abogados. Solo usted y él. Estaré en la habitación de al lado. Si me necesita, estaré allí en un minuto. Él vendrá a las 4. A las 4 me cambié de ropa, un vestido sencillo, el pelo recogido, nada que pudiera interpretarse como armadura o rendición. Limpié la mesa del salón y le puse un vaso de agua. Para mí, pensé. No para él. Sonó el timbre. Daniil la abrió y se retiró a su oficina. Mikhail entró solo. Sin Liudia. Sin los 2 abogados de traje gris. Tenía la cara llena de cicatrices, como si la noche anterior hubiera sido una batalla perdida. Nos sentamos uno frente al otro y el silencio entre nosotros se volvió espeso, casi palpable, como lana húmeda. Fue él quien habló primero. No sé por dónde empezar, mamá. Por la verdad. Sin adornos. Él asintió con la cabeza, con los ojos fijos en sus manos. Nudillos hinchados. Uñas mordidas. Deudas. Clubs. Préstamos turbios. Me apretaron. Estaba asustado. Le dije a Liudia. Dijo que la solución estaba cerca. Pausa. Tu hogar. Tu dinero. Consiguió a los abogados y armó el plan. Pero fui yo quien lo firmó. Yo fui quien mintió. Yo soy quien responderá en el tribunal, asterisco. ¿Y la fama? Pregunté en voz baja. No mereces nada. Cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente. Necesitaba convertirte en un extraño para soportarlo. Si viera a mi madre en ti, no podría hacerlo. Por eso me convirtió en un enemigo. Es más fácil odiar que ser humano.
Escuché y sentí que algo dentro de mí se reacomodaba, no el dolor de antes, agudo y cortante, sino algo seco, plano, como la superficie de una mesa después de haber quitado todo. No fue para mí. En eso se convierten los adultos cuando lo único que importa es salvar el pellejo. ¿Y Liudia? Ella no quería una familia. Quería acceso. Pero fue mi decisión. Yo respondo. Asentí. Ahora estas son mis condiciones. Extendí las palmas de las manos sobre la mesa, como si expusiera las cartas. Mañana a las 10:10 estará el notario. Daniil y Clara también vendrán. Firmas la confesión completa. Devuelve la casa. Devuelve cada centavo. Discúlpate públicamente. Luego resolvimos el caso civil. Si se niega, iremos a la fiscalía. Vayamos al final. No fue una negociación. Fue una orden. Levantó la vista y había algo en ellos más allá del miedo, un destello de lucidez, como si, por primera vez en años, viera el suelo bajo sus pies. Firmaré. Todo. Lo devolveré. Y dejaré tu vida. No lo merezco. No te corresponde a ti decidir dónde quedarte. Primero los actos. Entonces el tiempo. Y solo entonces tal vez la conversación sobre si lo merezco o no. Él asintió, rígido como un soldado en entrenamiento. Se levantó, dio un paso hacia la puerta y se dio la vuelta. Dime honestamente, ¿podrás perdonarme? Lo miré fijamente sin ablandarme, sin retroceder. No sé. Era la verdad. Si haces todo bien, si trabajas para merecerlo, tal vez. Pero no ahora. Exhaló como si hubiera pedido agua y solo hubiera recibido aire. Mañana a las 10. Repitió más para sí mismo. Estaré aquí. Salió tan silenciosamente como había entrado. Me quedé junto a la ventana hasta que se cerró la puerta y luego llamé a Daniil. Él apareció, me miró y un solo gesto de mi parte fue suficiente. Sacó la libreta de su bolsillo. Plan para mañana, 9:50 de la mañana, llega Clara. 9:55, notario. El banco ya ha sido notificado. Todo muy bien. La noche cayó rápidamente. Intenté dormir, pero el sueño llegó entre ataduras que se desataron. Estábamos dando vueltas en círculos, yo y la cuenta regresiva. Sobre las 3 bajé a la oficina, encendí la lámpara y cogí una hoja de papel en blanco. Escribí, la justicia no es ruido. Es precisión. El papel estaba caliente bajo mi mano, casi vivo. Apagué la luz y subí las escaleras. A través de la ventana, el cielo empezaba a aclararse, pálido como la piel de un enfermo antes del alta. La mañana llegó tensa, como el silencio de un hospital antes de las rondas. Limpié la mesa de la sala, organicé las carpetas, revisé el pasaporte de Mikhail, coloqué un bolígrafo junto al sello del notario, un detalle tonto, pero pensé que la gente firma más fácilmente cuando no tiene las manos vacías. El intercomunicador sonó a las 9:59. Daniil recibió al notario. Entonces entró Clara, me presionó el hombro con los dedos sutilmente, respira. Asentí. Quedaba un minuto. Y en ese momento un coche se detuvo de repente delante de la puerta. La puerta llamó. Pasos sobre el camino de piedra, decididos, pesados. La puerta se abrió con fuerza y Mikhail entró primero, sin Liudia, sin séquito. El rostro pálido. Ojeras profundas. Los movimientos tensos como los de un hombre que se ha acorralado solo. En la habitación todo estaba listo, la mesa larga, las carpetas en orden, la grabadora al lado, Natariel con su maletín, Clara con los brazos cruzados, Daniil impasible. Siéntate. Mi voz no tembló. Esto es oficial. Sin palabras innecesarias. Clara explicó el procedimiento en frases breves, hechos registrados, materiales analizados, términos definidos. El notario abrió su maletín, dejó los documentos en blanco sobre la mesa y comprobó el pasaporte de Mikhail. Daniil acercó la primera hoja. Esa es la confesión. Confirma las circunstancias enumeradas en los anexos. Leer. Firma aquí. Mikhail leyó en silencio, sus labios apenas se movían. En un momento levantó la vista hacia mí y volvió a mirar hacia abajo. Tomó la pluma.
Firmado. El sello del notario cayó con un chasquido seco, como un punto tras una larga frase. Próximo. Clara deslizó la carpeta de las escrituras. Devolución de la propiedad, la casa pertenece a Marilla Sergeyevna. Firma. Estampilla. Y uno más. Me quedé erguido sin contener la respiración, sin estrecharme las manos. Vi hoja tras hoja cómo las piezas de mi vida volvían a encajar en su lugar. ¿Y las finanzas? Todas las cantidades que pasaron por mis cuentas y fueron retiradas por usted. Hasta el último centavo. Vamos al banco ahora mismo. Daniel confirmó. El procedimiento ya está programado. Fuimos juntos. En el banco olía a papel nuevo y a aire acondicionado. El empleado comprobó los documentos, asintió y encendió el monitor. Mikhail escribió los números y vi las cifras aparecer en la pantalla, 3.500.000. Transferencia completa. Un cheque verde sin fanfarrias. Esperé a que mi corazón saltara. Pero simplemente se calmó como una puerta que finalmente deja de crujir después de meses. Afuera el cielo estaba despejado. Largos meses, no necesitaba contar las horas hasta el amanecer. El colchón soportó mi peso como si supiera que esta vez no lucharía contra él. Cerré los ojos y sentí el silencio, no el vacío que presiona los tímpanos, sino el silencio de alguien que finalmente ha dejado de correr. No había más deudas colgando del cuello como cadenas, no más nombres para tachar listas imaginarias. Solo el sonido de mi propia respiración, lenta, como si mi cuerpo supiera que ahora podía gastar aire sin sentirme culpable. Por la mañana, el sol ya había salido cuando me puse. El café se estaba calentando en la taza mientras miraba el sobrecolor crema sobre la mesa, al lado del frío llavero de metal. No lo he tocado todavía. Primero llamé al abogado, el mismo que me había ayudado a desmantelar los contratos fraudulentos de Daniil. Su voz, siempre precisa, confirmó lo que ya sabía: el testamento de Mark era irrevocable y la cláusula de 6 meses una salvaguardia contra los impulsos. Quería asegurarse de que usted tomara el camino más largo, dijo. No pregunté por qué. Algunas respuestas son como semillas, solo florecen cuando dejas de cavar en la tierra buscándolas. Llevaba un abrigo ligero, aunque el otoño ya me mordía los dedos en las puntas. El banco estaba a 10 cuadras, pero caminé. Necesitaba sentir el peso de mis pasos, la acera bajo mis plantas, el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, detalles que antes pasaban a mi lado como sombras. En la agencia el gerente me reconoció sin sonreír, su profesionalismo pulido como el mostrador de mármol. Firmé papeles, mostré el llavero con el número grabado. Desapareció detrás de una puerta blindada y regresó con una pequeña caja, del tamaño de un libro de bolsillo. Solo tú, dijo indicando la habitación privada. Por dentro la caja era de madera oscura, lisa como si hubiera sido tocada por muchas manos. No había cerradura, solo un mecanismo de cierre, como las cajas fuertes antiguas. Respiré profundamente antes de levantar la tapa. Era un reloj de pulsera. Ninguno de esos ostentosos, tachonados de diamantes para impresionar a los extraños. Este era simple, esfera blanca, manecillas azules y correa de cuero desgastada. En el reverso una inscripción en letras minúsculas, para que siempre sabía cuándo irse, pero nunca cuándo volver. Al lado una nota amarillenta doblada por la mitad. Lo compré el día que me dijiste que pintarías el mar si tenías el coraje. Nunca lo vendí porque sabía que algún día recordarías cómo hacerlo. Sostuve el reloj a la luz. El cristal estaba rayado en una esquina, como si se hubiera caído una vez. O muchos. Y ahí en esas marcas estaba la diferencia entre un regalo y un legado, este último lleva las cicatrices de quien lo eligió para ti. Me lo puse en la muñeca. Encaja perfectamente. Salí del banco sin prisas. En la calle una mujer con un cochecito de bebé chocó contra mí mientras esquivaba un charco. Lo siento, murmuró alejándose ya. Sonreí sin responder. Antes habría fruncido el ceño calculando el retraso que esto me causaría. Ahora observaba el reflejo del sol en el charco, un círculo de luz parpadeante y efímera. Como si de repente el mundo estuviera lleno de cosas que no necesitaban arreglarse. Solo vistas. Básicamente eso es lo que Mark me dejó, no el reloj,
no el dinero que nunca pedí, sino el permiso para parar. Mirar un charco de agua como si fuera la primera vez. Por la tarde la oficina del fondo estaba llena. Valentina trajo una tarta de manzana que tenía los bordes quemados, el horno de mi nueva cocina es un traidor, y María lloró mientras firmaba los papeles que le devolvían la casa de su madre. Pensé que iba a morir entre esas 4 paredes del hospital, confesó, secándose los ojos con el dorso de la mano. No la consolé con frases ya hechas. En cambio conté cómo una vez fui engañada por un hombre que juró que me amaba y cómo, años más tarde, otro hombre me enseñó que el amor también puede ser un mapa para salir del laberinto. La justicia no es un lugar, dijo. Es una dirección. Por la noche le escribí a Mikhail. No las 2 palabras habituales, sino un párrafo completo. Conté el reloj, el fondo, las mujeres que ahora tenían nombre y no solo procesos. No sé si algún día te perdonaré por todo lo que me robaste. Pero hoy por primera vez te lo agradezco. Porque sin la caída, no habría aprendido a levantarme sin tus manos. Eliminé la última frase. No era verdad, o no era simplemente verdad. La verdad era más sencilla, había elegido levantarme. El resto fueron detalles. Me acosté con el reloj todavía en mi muñeca. En la oscuridad su tic-tac era casi imperceptible, como el latido de un segundo corazón. Cerré los ojos y pensé en Mark, no con el dolor que sentía antes, sino con una especie de silenciosa gratitud. Me había dado 2 cosas, una clave y una lección. La llave abrió una caja. La lección, una puerta. Y por primera vez en años, no era una puerta trasera. El día me sonrió sin público. Solo, sí. Pero no solo. Mañana por la mañana, antes de ponerme el abrigo, me guardaré la llave en el bolsillo y me dirigiré al banco. Entonces regresaré a casa, no como alguien que huye, sino como alguien que regresa a su propio ritmo. Porque mi vida, después de todo, vuelve a ser mía. Y eso, descubrí, es suficiente para empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. No te pido que cuentes cuántos inviernos has vivido ni desde qué rincón del mundo me lees, aunque sé que cada voz que resuena en estas palabras hace que este lugar sea menos un monólogo y más un coro. Pero si algo aquí te resuena, manténlo contigo. La vida no se mide por me gusta, ni por suscripciones, ni por comentarios que se pierden en un scroll infinito. Se mide por estas pequeñas llaves que al girarlas, abren puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Hay más historias por delante. No los que inventamos para entretener, sino los que vivimos para comprender. Y si quieres seguirlos estarás aquí, no como un espectador, sino como alguien que también conoce el peso de una llave en el bolsillo y el alivio de abrir una puerta. No al revés. Nunca regreses.